disponible tanto la grabación como el PowerPoint que vais a ver, que vamos a compartir. Todo estará disponible en la página web. Y ya doy paso a mis compañeros, a mis compañeras. No sé si empieza Delfín o empieza Elena. Sí, empiezo yo. Bonjour à toutes et à tous. Buenos días a todas, a todos. Bueno, bienvenidos bienvenue à ce webinaire. Excusez-moi, je ne sais plus dans quelle langue je vais parler. Je vais commencer en français. J'espère que l'interprète va pouvoir fonctionner très bientôt. Et sinon, j'essaierai de vous traduire rapidement en espagnol jusqu'à ce que ça se mette en place. Alors aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons d'abord voir ce que nous entendons par une modification d'un projet dans le cadre du programme POCTEFA. Ensuite, nous vous présenterons le processus de sollicitude et d'approbation des modifications. Puis nous aborderons les différents types de modifications. Et enfin, nous réaliserons une démonstration en direct sur la plateforme SIGEFA. Et avant de clôturer ce webinaire, bien entendu, nous ouvrirons un espace pour les questions-réponses. Donc, hoy empezaremos definiendo lo que entendemos por una modificación en el marco del programa POCTEFA. Luego abordaremos el procedimiento de solicitud y de aprobación de las modificaciones de proyectos. Luego detallaremos los diferentes tipos de modificaciones posibles y haremos una demostración en directo en la plataforma SIGEFA para que veáis cada paso. Y por último, antes de cerrar el webinario, abriremos un espacio para preguntas En y dernier lieu, nous respuestas. poserons la question à la salle et nous écouterons vos questions et vos réponses. D'accord. Alors, l'interprète est là, donc je vais poursuivre en français. Pour les personnes qui nécessitent une traduction en espagnol, je vous laisse vous connecter au canal hispanophone. Alors, qu'entendons-nous par une modification de projet? D'abord, je vous invite à toujours avoir sous la main notre document de référence, qui est le manuel du programme, qui peut se trouver, si vous ne l'avez pas encore, sur la page web de POCTEFA. Donc, vous voyez en haut de la diapo www.poctefa.eu. Vous la trouverez dans la section de documentation et dans l'onglet boîte à outils. Donc, ce manuel a un chapitre complètement dédié aux modifications et dans ce chapitre, tous les types de modifications qui peuvent être réalisées sont détaillés et vous trouverez toute l'information nécessaire. Je vous informe que la section de modification du manuel va prochainement être actualisée de façon à être complètement harmonisée avec le module de modification de SIGEFA. C'est-à-dire que pour l'instant, le manuel est complètement valide. Tout ce qui s'agissant des règles et des contenus, bien entendu, il n'y aura pas de changement, mais les modifications que nous allons apporter vont faciliter le fait d'avoir exactement les mêmes images sur le manuel et sur SIGEFA pour que vous puissiez fonctionner plus facilement. C'est pour vous faciliter la tâche. Alors, qu'entendons-nous donc par modification de projet? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que le document de référence réellement pour votre projet, c'est l'acte de concession de subvention FEDER, dans lequel est inclus la durée du projet, les entités partenaires, le plan d'action, le calendrier. Également figure un annexe qui est le plan financier, qui est très important, avec le détail du FEDER, du coût total du projet, et le détail budgétaire par partenaire. Cet acte de concession de subvention FEDER est la base pour toutes les modifications qu'ils peuvent apporter au projet. Le programme prévoit une marge de manœuvre pour les projets qui permet de réaliser certains écarts par rapport à ce qui a été prévu, tant qu'il n'affecte pas du tout la nature du projet, qu'il n'affecte pas ses objectifs. Et c'est pourquoi on contemple les modifications, la possibilité de faire des modifications non substantielles, qui sont des modifications légères, qui ne sont justement pas détaillées dans le manuel comme modifications substantielles. Et donc, ces modifications-là, il suffit de nous en informer dans les rapports de suivi semestriel. Voilà. Ensuite, s'agissant des modifications substantielles dont on va parler aujourd'hui,
ce sont toutes les modifications qui doivent être sollicitées, excusez-moi, sur la plateforme SIGEFA. Là encore, en arrivant sur la plateforme SIGEFA, il y a deux types de modifications. La modification ordinaire que nous allons voir aujourd'hui et les modifications extraordinaires qui, comme leur nom l'indique, sont des modifications qui interviennent dans des cas exceptionnels, des cas de force majeure. Et ce sont des modifications qui sont hors limite par rapport aux limites prévues par le programme. Donc là, évidemment, dans le cas d'une modification extraordinaire, il est impératif de contacter le secrétariat conjoint et de contempler ensemble la situation et comment elle peut être résolue. Donc, en revenant sur les modifications ordinaires qui nous intéressent aujourd'hui, encore une fois, tout est détaillé dans le manuel. Ma collègue Elena va vous détailler également dans quelques minutes les différents types de modifications. Donc, il s'agit des prolongations, des changements au niveau des entités partenaires ou des partenaires associés, des modifications qui peuvent affecter le plan de financement ou le plan d'action. Pour les modifications non substantielles, comme je viens de vous le commenter, il suffit d'informer, mais c'est très important de nous informer dans le rapport de suivi des modifications qui auront été réalisées. Le rapport de suivi, vous le trouverez sur la plateforme SIGEFA en entrant dans votre projet, dans l'onglet de suivi et dans la rubrique difficultés et écarts. Là, vous avez deux types d'écarts possibles. Enfin, on a séparé dans le rapport semestriel les écarts pour motifs dus à des raisons techniques et les écarts dus à des raisons budgétaires. Voilà, pour les motifs techniques, pour des raisons techniques, pardon, il peut s'agir de modifications dans les actions, dans les activités qui sont des modifications légères, des modifications de livrables ou des modifications de calendrier, par exemple. Et s'agissant des écarts pour des raisons budgétaires, donc encore une fois, ce sont des écarts qui peuvent affecter légèrement les actions ou les activités. Le plan financier dans la limite des 25% autorisés par rapport au coût total du projet ou dans le calendrier. Au secrétariat conjoint, quand nous recevons et que nous révisons les rapports semestriels des projets, si nous détectons qu'une modification nécessite une sollicitude de modification sur la plateforme SIGEFA, nous vous en informerons. Et pour les modifications substantielles, alors là, on entre dans le module de modification que nous vous présentons aujourd'hui, c'est-à-dire que sur la plateforme SIGEFA, lorsque vous entrez dans votre projet, vous dirigez à l'onglet formulaire et là, vous aurez complètement sur la droite l'onglet de modification. Alors encore une fois, pour tous vos doutes, toutes les modifications substantielles sont détaillées dans le manuel. Je vais maintenant vous expliquer comment se déroule le processus de modification, de sollicitude de modification et d'approbation. Alors tout d'abord, avant d'initier une sollicitude de modification, il est très important de contacter le secrétariat conjoint, soit la personne qui est en charge de votre projet, soit via l'email info2127@poctefa.eu. Il est fondamental de bien informer, bien consulter le partenariat du projet sur la possibilité d'envoyer une sollicitude de modification pour que tous les partenaires soient bien alignés et puissent exprimer leurs éventuels besoins de modification. Parce que la sollicitude, elle va être entièrement réalisée par l'entité chef de file. De plus, le chef de file peut présenter une sollicitude avec différentes modifications inclus dans cette sollicitude. En revanche, on ne peut pas présenter plusieurs sollicitudes à la fois. Chaque sollicitude doit être résolue, doit arriver à une décision avant de pouvoir présenter une nouvelle sollicitude. Donc, il est bien important en amont, bien vérifier que vous avez toutes les informations concernant les modifications que vous souhaitez solliciter. Au niveau du processus, donc en fait, ça se fait en 3 étapes sur la plateforme SIGEFA. Donc le chef de file
initie la sollicitude sur SIGEFA. La première étape, c'est le remplissage d'une fiche en ligne qui définit, qui détaille le ou les types de modifications sollicitées, leur description, les raisons de cette modification, de ces modifications, les conséquences qu'elles auront sur le projet et les documents pertinents. Une fois que cette fiche a été remplie et validée par le chef de file, l'étape suivante est l'accès au formulaire de candidature, qui est un formulaire de candidature provisionnel, qui est exactement le même que celui que vous avez présenté au moment de la candidature, mais qui est modifiable dans les champs qui sont liés au type de modification que vous avez demandé. C'est-à-dire que si vous demandez une modification au niveau d'une prolongation du projet, par exemple, vous aurez accès dans le formulaire de candidature provisionnelle à la date de fin du projet et dans la partie du plan financier, si de nouvelles périodes sont créées pour votre projet, vous aurez accès aussi à la répartition par période du budget. Une fois que le formulaire a été complètement rempli par rapport aux modifications sollicitées, on joint la documentation pertinente et requise, qui est également détaillée dans le manuel, encore une fois. Et une fois que tout est prêt, le chef de file peut solliciter la révision sur SIGEFA. Une fois que la sollicitude a été réalisée, au niveau du secrétariat conjoint, nous recevons cette sollicitude. Et c'est là que nous instruyons, enfin que nous évaluons cette sollicitude de modification. Donc la première étape, c'est l'évaluation par le secrétariat conjoint qui doit garantir le respect des règles du programme, qui doit réviser la qualité et les motifs et la justification de la sollicitude de modification. Le secrétariat conjoint peut rendre 3 positions. La première position serait une position défavorable si les règles du programme n'ont pas été respectées. Donc, dans ce cas, la sollicitude est annulée. La seconde position est la sollicitude de révision. Donc là, c'est-à-dire que le secrétariat conjoint demande au chef de file du projet de revoir sa sollicitude de modification, dans le cas, par exemple, où il manquerait des informations ou des documents. Donc, le formulaire de candidature provisionnelle s'ouvre à nouveau afin de pouvoir réaliser ces modifications. Et la troisième position possible est la position favorable. Dans ce cas, on transmet la sollicitude de modification pour décision au comité de programmation ou à l'autorité de gestion en fonction du type de modification demandée. Le comité de programmation ou l'autorité de gestion à son tour décide, donc ou bien elle approuve la sollicitude, ce qui donne lieu à un avenant ou une actualisation à l'acte de concession de subvention FEDER, ou bien il n'approuve pas la sollicitude. J'attire votre attention sur le fait que une décision de comité de programmation peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre entre 1 à 3 mois si la modification n'a pas un caractère urgent. D'où l'intérêt de bien planifier et de prévoir les modifications. Voilà, je vais passer la parole à Elena, qui va vous parler en espagnol, si vous souhaitez l'interprétation, pour les types de modifications. Merci beaucoup, Delphine. Bueno, pasamos al castellano y vamos a entrar a hablar de los tipos de modificaciones posibles en este programa. Como ya ha explicado Delphine, había modificaciones sustanciales, que son aquellas que sí que modifican un poco la naturaleza del proyecto, y las no sustanciales. Ahora nos vamos a concentrar en tipos de modificaciones sustanciales, es decir, que necesitan de una solicitud de autorización o de aprobación por parte del comité de programación. Como ha explicado Delphine al principio, el manual todavía tiene que ser actualizado o más que actualizado, sino que se alinee un poco con la nueva plataforma SIGEFA y el nuevo módulo. Entonces, aquí veis el número o los tipos de modificaciones posibles con un número que corresponde al número que aparece en SIGEFA cuando entréis a solicitar vuestra modificación. Estos números no corresponden con los números de las fichas. Dicho esto, la información
información y el contenido sigue siendo el mismo. Simplemente es una cuestión de forma. Entonces, cuando el módulo esté finalizado, que todavía faltan unos pequeños desarrollos en la parte de gestión de vuestras solicitudes de modificación por parte de la Secretaría Conjunta, actualizaremos el manual para que toda la información sea coherente tanto en la plataforma como en el manual. Entonces, vamos a pasar a comentar brevemente cada un tipo de modificación posible. La primera, que estaba establecida en la diapositiva anterior, es la de la prórroga y modificación de calendario. Como bien dice el título, este tipo de modificaciones lo que supone es una ampliación de la duración del proyecto y algún tipo de modificación, evidentemente, de la calendarización de las acciones, actividades y entregables. Cuando nosotros pedimos una ampliación de la duración del proyecto, significa ampliar la fecha de fin, nunca la fecha de inicio del proyecto. ¿De acuerdo? Otro tipo de modificación posible es cuando nosotros en el curso de la ejecución de nuestro proyecto, bueno, pues hay una nueva acción, un nuevo entregable, pero que es sustancial, es decir, que desvirtúa en cierta medida la naturaleza del proyecto. Esto puede ser, por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar una infraestructura y en nuestro proyecto solo estaba previsto contratos de asistencia técnica y gastos de personal. Bueno, pues ahí evidentemente entenderíamos que hay un cambio sustancial, aunque las reglas del programa os permitieran esa flexibilidad presupuestaria y tuvierais presupuesto para esa infraestructura, habría que incluir esa nueva infraestructura como una nueva acción. ¿De acuerdo? Eso es a lo que nos referimos con modificaciones sustanciales. Otro tipo de modificación serían los indicadores. Ya sabéis que aquí hay muchas dudas. Vimos en el seminario o webinario anterior que os supone a todos muchas dudas. Entendemos que es algo complicado. Siempre este tipo de modificación será muy guiada y orientada por parte de la Secretaría Conjunta. Así que no os preocupéis. Cuando sea necesario hacer un tipo de modificación de este tipo, probablemente la Secretaría Conjunta os indicará cómo solicitarla y cómo llevarla a cabo. Otro tipo de modificación posible es cuando un socio se retira del partenariado, pues porque entra en concurso de acreedores, como hemos recibido recientemente alguna solicitud de un proyecto, y hay una liquidación y esa empresa tiene que salirse del partenariado. Bueno, pues esa empresa puede salirse del partenariado y el partenariado puede decidir si pueden continuar con ese proyecto solos y se reparten el presupuesto de ese socio que se sale o si bien se sustituye por uno nuevo, porque han encontrado una nueva empresa que podría llevar a cabo esas mismas labores. Bueno, pues eso sería un cambio de entidades socias del proyecto. Un tipo de modificación posible también es pequeña la modificación, pero requiere de una autorización previa, es cuando un socio asociado decide entrar a participar en el proyecto. Bueno, pues puede ser que vuestro proyecto esté teniendo mucho éxito y que la administración pública local de la zona de impacto decidan asociarse para tener un conocimiento mayor y un seguimiento del avance de ese proyecto. Bueno, pues esta sería vuestra modificación a solicitar. El plan financiero es otro tipo de modificación que suele ser bastante habitual en los proyectos de POCTEFA. Veremos posteriormente los diferentes tipos de modificaciones que existen dentro del plan financiero. Me detendré un poco más en los detalles en la siguiente presentación. Y las dos últimas, la 7 y la 8, no requieren de de una solicitud en SIGEFA, sino que la primera es un tipo de modificación que tiene que realizar el jefe de fila y se realiza en el apartado de usuarios de SIGEFA. Cuando entra el jefe de fila en su proyecto, tiene un apartado que se llama usuarios y ahí podría cambiar los responsables de proyecto de cada una de las entidades. Entonces, este tipo de cambio lo podéis realizar vosotros mismos. Sin embargo, está siempre bien, bueno, informarnos de esos cambios porque a veces son nuestros interlocutores. Entonces, si cambia el gestor de vuestro proyecto, nosotros agradecemos que nos informéis porque el gestor o gestora que esté siguiendo vuestro proyecto, pues ya lo conoce y sabe con quién tiene que contactar. Lo mismo para Cristina cuando necesita información respecto a los eventos. La persona responsable de las actividades de comunicación también es otra persona
importante en la ejecución del proyecto y que Cristina necesita saber quién es esa persona y tener ese dato actualizado. Luego existen otros tipos de datos que sí que necesitan nuestra intervención en la plataforma, como son los del representante legal. Este dato no lo podéis cambiar vosotros, se introdujo cuando creasteis vuestra candidatura y aquí sí que necesitaríamos que nos mandarais siempre la prueba o el justificante de ese nuevo nombramiento del representante legal. Puede ser el rector de una universidad, puede ser el director general de una empresa, el presidente de una fundación. Entonces, esos cambios, como son las personas que tienen que firmar y responden jurídicamente por la entidad, necesitamos de un documento oficial que pruebe que esa es la nueva persona que va a asumir esa responsabilidad. Entonces, ahora pasaríamos a los tipos de modificación del plan financiero. Bueno, sabéis que todos los proyectos tienen un FEDER asignado, esa es la subvención que se os ha concedido y se ha concedido una subvención a título, vamos a decir, individual por cada entidad socia del proyecto, pero también se ha concedido un montante de subvención al proyecto. Entonces, el FEDER, lo que es la subvención pública, no puede aumentar. Evidentemente el coste total tampoco, ¿vale? Pero sí que se puede reducir. Entonces, porque si un socio sale o no se llega o se plantea que el proyecto va a tener menos acciones o menos actividades, ese coste total se verá reducido y por consecuente también el FEDER, la subvención. Entonces, este es un tipo de modificación del plan financiero. Otro tipo sería que de repente en el curso de vuestro proyecto recibís una confirmación de una cofinanciación pública y entonces esto también tendría que ser comunicado porque tenemos que estar al tanto de todas las subvenciones públicas que recibís de otras entidades, cofinanciaciones públicas o un sponsor o cualquier otro tipo de subvención. Lo que se trata aquí es de evitar que haya una doble financiación de los mismos gastos y siempre que la cofinanciación pública no supera el máximo autorizado. Otro tipo de modificación que es muy conocida en POCTEFA es la de la desviación presupuestaria entre categorías de gastos. En este nuevo periodo del 21-27 hay una diferencia sustancial respecto al 14-20 y es que se permite una desviación entre categorías de gasto de un 25% del coste total de cada entidad socia, no del proyecto. ¿Vale? Entonces, esto es importante tener en cuenta porque la diferencia es sustancial. El margen de flexibilidad presupuestaria es mayor, pero atención y cuidado con esto, porque esa desviación presupuestaria no significa que podáis hacer cualquier cosa. Porque si estas desviaciones presupuestarias implican una modificación o desviación sustancial de vuestro proyecto, tenéis que notificarlo, tenéis que explicarlo en el informe de ejecución y, por supuesto, si, como os he explicado antes, si esta desviación presupuestaria implica un cambio mayor, a lo mejor tendríais que solicitar una autorización previa para que el comité de programación os autorice esa modificación, ¿vale? Como hemos dicho, podría ser que vuestro proyecto no tuviera una infraestructura prevista, que de repente surgiera la necesidad de hacerla y entonces, por ejemplo, aunque vuestro presupuesto os lo permita, las reglas presupuestarias os lo permitan, lo suyo sería por vuestro propio interés y para evitar que el controlador de primer nivel rechazara ese gasto y lo considerara como inelegible porque no ve el vínculo entre la infraestructura y el formulario de candidatura presentado, lo mejor es aseguraros que eso está actualizado en vuestro acto de concesión FEDER. ¿Vale? Entonces habría que recoger esa nueva actividad y presentar toda la documentación relacionada con esa nueva infraestructura. Otro tipo de modificación de presupuesto o del plan financiero muy habitual también, sobre todo al final de la ejecución de un proyecto, es el reparto de presupuesto entre socios. Porque llegado un poco los 3 años de ejecución presupuestaria, de ejecución física de un proyecto, se puede ver que hay algunos que han infraejecutado, otros que tienen una tasa de ejecución muy alta, incluso que han gastado más de lo que estaba previsto y se decide que van a hacer un reparto de ese presupuesto para poder ajustarse más a la realidad. ¿De acuerdo?
Y por último, el tipo de reparto de presupuesto por periodos también es algo que suele pasar mucho. Cuando vosotros solicitáis una prórroga, entendemos que se añaden, ya sabéis que los periodos son de 6 meses. Entonces, si vosotros pedís una prórroga de un año, se os va a activar la posibilidad de repartir el presupuesto en los dos periodos nuevos que se abren en vuestro proyecto. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos con un ejemplo práctico en SIGEFA. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. No solo es ampliar la fecha de duración de vuestro proyecto, sino también es repartir ese presupuesto para esos dos nuevos periodos y volver a calendarizar las actividades de vuestro proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que podemos pasar eso. Gracias, Delfín. En términos generales, cuando veis las fichas que tenemos en el manual, ahí siempre, y en SIGEFA lo vais a ver igual, hay una misma lógica. Cada tipología de modificación recoge una serie de indicaciones. Entonces, todas en general tienen siempre unos límites y unas condiciones. Por ejemplo, ningún proyecto puede finalizar más allá del 1 de junio del 2029. Ningún proyecto puede modificar la fecha de inicio con la que se empezó. Es decir, no podemos cambiar ahora la fecha de inicio porque esa fecha es inamovible. Y, como he explicado, la subvención FEDER de un proyecto tampoco puede aumentar, en principio. Otro tema que siempre se trata en cada un tipo de modificación, tenéis que tener en cuenta y medir muy bien cuántas solicitudes se pueden pedir de esa modificación. Esta es labor también del jefe de fila, contrastar y ver con el resto de socios, esperar a que todo el mundo tenga claras cuáles van a ser sus modificaciones o desviaciones para agruparlas y no superar ese número máximo de solicitudes que podéis hacer por cada tipo de modificación. En cuanto al procedimiento, todas las modificaciones sustanciales se hacen a través de la plataforma SIGEFA. Por fin ya tenemos el módulo desarrollado, con sus más y sus menos, pero ya lo tenemos en curso. Seguro que vamos a encontrar defectos, no os sorprendáis. Nosotros no nos vamos tampoco a sorprender y sabemos que pueden ir surgiendo algunos problemillas de ajuste, pero creemos que en breves estará todo ya estabilizado. Siempre, por favor, informad a vuestro gestor o gestora de esa modificación que vais a hacer en la plataforma. Más que nada para que una vez que la iniciéis, os la pueda instruir y la pueda tratar con la mayor brevedad posible para que os pueda acompañar e incluso os pueda orientar. Así vosotros también atináis más y vais seguro a que esa modificación llegue a buen puerto. El jefe de fila debe siempre tener en cuenta que las modificaciones no son solo para él, sino que son para cualquier entidad socia de su proyecto. Entonces, el jefe de fila tiene que asumir este rol de crear esa modificación en la plataforma y hacer todo ese seguimiento con la Secretaría Conjunta para tramitar esa modificación. Y en términos generales, en cada tipología, como he explicado, hay unos documentos específicos, pero en términos generales siempre tened en cuenta que hay que motivar y justificar debidamente la modificación respecto a lo que se había programado. Entonces, no olvidéis que vuestro proyecto no se puede desnaturalizar. Entonces, tendréis que justificar el porqué de esas modificaciones y desviaciones respecto a lo que se ha programado y respecto a los objetivos que el programa espera de vosotros. Y al final, cuando vuestro proyecto haya sido aprobado, bueno, vuestro nuevo proyecto o vuestra solicitud de modificación, siempre tendréis que tener al final ese documento contractual firmado con ese nuevo formulario de candidatura, porque a partir de eso es con lo que otra vez volvemos a partir de la base. Y ahora vamos a pasar, creo que es el momento, sí, aquí había un detalle también a explicar, y es que veáis la interrelación que hay entre los diferentes tipos de modificación, que agrupéis. Cuando uno solicita una prórroga del proyecto, pues es muy probable que haya también una modificación del plan financiero, así como de las acciones y actividades y entregables, ¿vale? Entonces no tengáis miedo de agrupar diferentes tipos de modificación. Bueno. Vamos a pasar a la demostración en directo. Vamos a hacerlo en la plataforma de pruebas, como hicieron mis compañeros Didier y Chaso. Y es un proyecto ficticio
y la información que vais a ver probablemente en pantalla no es lo mismo que lo que veis vosotros en vuestro entorno de SIGEFA. Entonces voy a pasar a compartir, ¿vale, Delfín? Eso es. Gracias. Ok. Bueno, pues estáis viendo ahora mismo la pantalla, me parece, ¿no? De Sí, SIGEFA. perfectamente, Elena. Vale, muchas gracias. Bueno, pues estamos en el proyecto TARU. Vamos a entrar aquí y os quería mostrar cómo ya todos tenéis acceso en SIGEFA. Entonces, si estáis ya conectados a la plataforma SIGEFA, os invito incluso que lo vayáis probando al mismo tiempo y os voy a explicar cómo podéis crear vuestra solicitud de modificación que luego podréis borrar, evidentemente, si no nos la enviáis, ¿vale? Entonces, en el formulario de candidatura, estos documentos de aquí, estas pestañas no las veis, son las nuevas adelantos de las próximas etapas de SIGEFA y aquí tenéis la parte de modificaciones. Os recuerdo que la plataforma es bilingüe, entonces si clicáis en la esquina derecha de SIGEFA podéis cambiar a el entorno en francés para que veáis los textos en francés. Entonces, veis que en el proyecto TARU hay una solicitud de modificación, el cual la Secretaría Conjunta indicó que no procedía porque se incumplía algún tipo de regla del programa. En estos tres puntitos que veis aquí a la izquierda del identificativo de vuestra modificación, aquí aparece el número EFA y el número de modificación en curso, aquí, ¿vale? En esos tres puntitos tenéis la posibilidad de borrar y la posibilidad de ver la información. Por ejemplo, si yo me meto en ver información de por qué esa solicitud de modificación no era procedente, puedo ver qué es lo que pasó. Bueno, era una solicitud de modificación ordinaria, en qué fecha se envió, qué eran los tipos de modificación que se habían pedido, se explicaban la descripción, tal, 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 tal. ¿De acuerdo? Y al final estaba como no aprobado. Esto no lo podría borrar. Pero el hecho de tener una, aunque fuera no procedente, me permite volver a intentarlo. Vuelvo a intentar solicitar una modificación de proyecto. Entonces, por defecto, todas las modificaciones que nos vais a enviar van a ser ordinarias, salvo que la Secretaría Conjunta, por fuerza mayor, os indicara lo contrario y hicierais una extraordinaria, ¿vale? Entonces, por favor, de momento, simplemente clicad en ordinaria, dejadlo como aparece por defecto. Vamos a hacer una de prórroga. Cuando clico en la prórroga, ¿vale? Me aparecen todos los detalles que aparecen también en el manual para que nadie se pierda. Y así lo tenéis ahí todo unificado. Vamos a hacer simplemente una de prueba de prórroga. Y le damos a continuar. Continuamos. Aquí vemos el tipo de modificación. Escribiríamos cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa no, ¿vale? Responderíamos a cada una de las preguntas. Justificaríamos. Estaríamos ahí. Aquí tendríamos el resumen de ese documento. Y podríamos añadir documentos adjuntos, tantos como necesitemos. Y explicaríamos qué es lo que hemos adjuntado. ¿Vale? Enviaríamos la solicitud de modificación para que se nos abra el formulario de candidatura provisional, tal y como nos ha explicado Delfín. Vale, la tenemos aquí abierta para modificaciones. Entraríamos en el formulario de candidatura provisional y en este momento nos aparece el formulario con unos colores distintos para que sepamos que estamos trabajando en el entorno del formulario de candidatura provisional, como pone aquí arriba, ¿de acuerdo? En el identificativo. Entonces, aquí veis que en la parte principal no podemos cambiar de momento. Aquí, mira, no sé si me veis aquí que pone editar. Veis que en la parte general, como hemos pedido una prórroga, me permite, porque aquí es donde se indica la fecha de fin. Si fuera, por ejemplo, a otro apartado, en el resumen, aquí no me aparece el botón de editar. Resultados tampoco. Solo me aparece el botón editar porque he indicado que iba a hacer una modificación de prórroga. Entonces entraría en editar. Los campos están todos bloqueados y solo me permite modificar la fecha de fin. Si yo intento cambiar la fecha de fin y pongo, por ejemplo, la misma fecha, pero en el 20, vamos a poner, hemos dicho que ningún proyecto podía ir más allá, ¿vale?
del 29. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, tic, 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 ahí. O sea, de junio. ¿Ves? La fecha de fin es mayor de un año. ¿Por qué? Porque las reglas indican que ningún proyecto puede superar de momento solicitar una prórroga de más de un año, ¿vale? Entonces, podéis estar tranquilos porque la plataforma está prevista para que esas reglas y condiciones se apliquen también de manera automática. Entonces, vamos a cambiar y solicitamos una hasta el 2025, no me acuerdo. Aquí dice la fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio de la candidatura. Vamos a poner 27. 2027, perdón. 0. Vale. Y aceptamos. Guardamos. Vale. Entonces volveríamos. No, ahora iríamos al plan financiero, porque se nos debería de abrir algún nuevo periodo en el plan financiero. Iríamos a la entidad, por ejemplo, de TT3. Aquí iríamos al apartado de costes de personal. Veis que se nos han abierto aquí dos periodos. Veis que el plan financiero está bloqueado, no podríamos cambiar el coste total de esa categoría de gastos, pero sí que nos permite aquí poner un reparto del presupuesto para esos nuevos periodos. Entonces aquí podríamos poner, por ejemplo, aquí cuánto montante hay, que no lo veo muy claro. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 0 y aquí vamos a poner, ¿ves? Me dice que nos quedan pendientes de distribuir por periodos 300 euros y le vamos a poner a esta parte 150 y aquí otros 150. ¿Vale? Y entonces ya tenemos el presupuesto repartido para esa nueva anualidad. Lo guardamos y lo vamos a enviar a la Secretaría Conjunta, que está Delfín ahora mismo trabajando en el otro lado, y vamos a enviarlo. Entonces ahora, esto sí que es verdad que es algo, tenemos que volver otra vez a entrar en la parte de modificaciones, es algo que lo van a cambiar, espera, lo hemos solicitado. Y entonces aquí pedimos solicitar revisión. Solicitamos a Delfín que nos lo revise. ¿Vale? Así la Secretaría Conjunta puede ver si habéis hecho ese reparto correctamente entre periodos, si está todo bien. Entonces, ¿ves? Aquí vemos ahora que nuestra solicitud de modificación está esperando revisión. Aquí no aparecen los números correlativos de las solicitudes creadas porque hemos estado haciendo pruebas, ¿vale? La 2, la 3, la 4 y las hemos ido eliminando. En principio os aparecerán la barra 1, barra 2, barra 3 corresponderá a los diferentes tipos de solicitudes que vayamos mandando. Si quisiéramos enviar una nueva solicitud de modificación, no nos dejaría hacer una porque, ¿ves? No se puede crear otra solicitud porque tenemos una en curso de revisión. Porque si lanzáramos una nueva solicitud de modificación para cambiar el plan financiero, por ejemplo, chocarían con la anterior. Entonces, no podemos crear una nueva solicitud de modificación hasta que la anterior no ha sido aprobada y cerrada. Por eso hay que pensarse muy bien cuando uno va a crear una solicitud de modificación para agrupar todas aquellas cosas que necesitamos que se cambien y tramitarlas de un solo golpe para no tener que estar esperando a esas aprobaciones, porque como ha explicado también Delfín, pueden tardar entre 1 y 3 meses. Aquí, si la quisiéramos borrar, tampoco nos dejaría, porque yo diría continuar, en principio no me debería dejar. Ya no es posible eliminarla porque ahora está en manos de la Secretaría Conjunta. Y lo único que podríamos hacer es ver la información de lo que hemos tramitado. En un futuro también este apartado tendrá la posibilidad de descargarse en PDF. Así podréis descargarlo y guardarlo para saber dónde estáis. Entonces, mira, ahora resulta que la Secretaría Conjunta lo ha mandado al Comité de Programación, ha hecho su instrucción, le ha dado en un principio que es procedente y lo ha mandado al Comité de Programación para que tome una decisión, si está aprobada o no está aprobada. Vamos a cambiar el entorno francés también para que podáis verlo. Oh, ha sido aprobada. Qué rápida. Bueno, pues entonces, como ha sido aprobado,
ya en principio iríamos al formulario de candidatura original y podríamos ver en el formulario la nueva fecha de fin de proyecto, ¿de acuerdo? El único paso que faltaría en este caso sería firmar la nueva adenda o actualización. Esta parte todavía la tenemos que desarrollar, estamos en ello y la plataforma generará una adenda que firmaréis igual que hicisteis con el acto de concesión FEDER, ¿vale? Aquí generabais el documento del acto de concesión FEDER y todos lo tenéis firmado por el jefe de fila y por la secretaria, por la CTP, disculpad, y aquí aparecería luego el nuevo versionado de las diferentes modificaciones y los nuevos, las nuevas adendas de proyecto, ¿vale? Entonces, ahora ya podríais crear una nueva modificación si fuera necesario. Bueno, yo creo que con esto más o menos hemos dado la vuelta a todo. Son -10 casi y vamos a dejar un poco de espacio a las preguntas que tengáis. Voy a dejar de compartir y creo que os vamos a poner el código del Slido para que podáis enviar vuestras preguntas. No sé si Cristina os quiere explicar cómo hay que hacer. Sí, gracias, Elena. Bueno, a ver, voy a intentar compartir la pantalla. Un momento, por favor, para que... Ah, bueno, ya lo ha hecho Delphi. Ahí, mira, mientras que lo comparte Delfín, os explico, ¿vale? Tenéis ahí el código de Slido y tenéis que enviar las preguntas entrando en slido.com y poniendo esos números que aparecen en pantalla y ahí podéis enviar vuestras preguntas. De todos modos, como hemos empezado con un poquito de retraso por el problema técnico y además tenemos que terminar a las 10 en punto, lo que vamos a hacer, lo que os proponemos es que dejaremos el slide abierto un ratito más y después subiremos en la página web junto con la grabación del webinar y el PowerPoint, subiremos también un documento respondiendo a las preguntas, bueno, pues que más se repiten e intentando dar respuesta a todas vuestras dudas. Ahora sí que voy a intentar compartir mi pantalla para ir viendo. Ups, a ver un momento. Voy a Ah, añadir una cosita, Cristina, y es que sí, a esas preguntas responderemos solo aquellas que sean relativas al módulo de modificaciones efectivamente. y no a preguntas concretas, ¿vale? Entonces, si tenéis preguntas concretas respecto a vuestro proyecto y a cosas muy específicas, os recomendamos que contactéis a la Secretaría Conjunta. Como muchos de vosotros ya sabéis y se dijo en el seminario anterior, cada gestor o gestora tiene un número de proyectos, entonces os indicaremos, nos pondremos en contacto con vosotros y podréis hacernos preguntas concretas a cada uno de vosotros, ¿vale? Bien, ya tenemos las preguntas en pantalla. Oui, en fait, pour l'Anonymous, pour être sûr d'avoir bien compris, oui, vous avez bien compris, quand il y a une déviation entre catégories de dépenses pour une entité partenaire, d'accord, si votre budget individuel c'est de 5 000 euros et vous avez prévu 50 000 pour frais de personnel, si vous voulez assigner, en fait, dépenser et faire des prestations de services externes, une ligne où il n'y en avait pas de dépenses et vous allez dépenser 20 000 euros, comme c'est un moins de 25%, c'est permis. Par contre, attention, parce que voilà, il faut le signaler dans le rapport semestriel. Elena, tu veux répondre à la deuxième question? Oui, par rapport à la date fixée, oui, c'était ça. Oui, c'est possible de demander une prolongation de, pas de l'action, mais c'est une prolongation du projet. En fait, quand on demande d'élargir la durée d'un projet, c'est pour le projet en tout, pas que pour une action. Après, on détaille, on rentre dans le détail et on peut dire que c'est à cause de cette action-là. Mais oui, on peut aller au-delà de la date limite qui était indiquée dans le appel à projet. Je ne sais pas de quel appel à projet vous pensez, mais
En fait, normalement, dans les appels à projets, la classique avait prévu une durée de 3 ans pour la durée maximale d'un projet, mais vous pouvez demander une prolongation de 1 an de plus. Ouais. Oui, par rapport à la première question aussi, en fait, ça a été expliqué déjà. Pour chaque type de modification, il y a un nombre maximal de demandes de modification. Donc, pour demander une prolongation, il me semble qu'il n'y en a qu'une ou deux demandes de modification maximale. Donc, ça, il faut aller voir dans le manuel du programme et pour ce type de modification, voir le nombre maximal de fois que vous pouvez faire une demande de modification. Par rapport a la question des justifications, je ne suis pas sûre de bien comprendre. No estoy segura que entiendo bien la pregunta sobre los periodos de justificación. Imagino que se refiere al informe de seguimiento semestral. En este caso, es una obligación del programa entregar un informe semestral en los periodos relevantes, pero no sé si hablamos de otra cosa, si es una modificación. Si hay una guía de procedimiento, bueno, actualmente no sé si habéis visto en el manual del programa, ahí se explica cada tipo de modificación. La idea es actualizar la parte de modificaciones para explicar de forma más clara o más real respecto a lo que tenemos ahora mismo en SIGEFA. Entonces, no sé si haremos una pequeña guía de modificaciones, pero sí que es verdad que intentaremos poner cada etapa respecto a lo que veis en la plataforma, ¿vale? Para que cuando vayáis a la plataforma, viendo el manual, podáis ser capaces de seguir y de entender cómo es el procedimiento. Si se pueden entregar modificaciones de tipos diferentes en una vez, sí. Como lo hemos comentado en este webinario, es incluso recomendado si tenéis distintas modificaciones por solicitar, agruparlas en una misma solicitud. Sí, veo que hay muchas preguntas respecto al 25%. Es normal. A ver, explico. Primero, los gastos de personal, la recomendación que aparece en el texto de la convocatoria es una recomendación. Es una recomendación financiera y se recomienda que ningún proyecto se presente con más del 50% del coste total. Y en el caso de que se supere, se tiene que justificar, porque es una recomendación, no una obligación. Entonces, siempre y cuando se justifique respecto a la naturaleza del proyecto, si es un proyecto de investigación, evidentemente es muy posible que ese proyecto supere ese 50% del coste total, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, una vez que vuestro proyecto ha sido programado, digamos que esa recomendación la podemos seguir teniendo en cuenta porque es algo que recomienda, pero vuestro proyecto ya ha sido programado con esas condiciones. Ya podría estar superando ese 50%. Si ahora vuestro proyecto no superaba ese 50% y veis que necesitáis más personal y ese aumento de personal en una entidad en concreto superaría el 50% de su presupuesto, eh, o sea, más allá de ese 25, a ver cómo os lo explico. Se puede hacer siempre y cuando esté justificado. ¿Vale? Si vosotros habíais previsto un presupuesto en gastos de personal y queréis aumentar respetando ese 25% del coste total de vuestro presupuesto como entidad, es posible hacerlo. Simplemente hay que explicarlo en el informe de ejecución. Y como esos informes de ejecución los vamos a leer desde la Secretaría Conjunta, en el caso que viéramos que la modificación es sustancial y que desvirtúa un poco el proyecto, os pediríamos que hicierais una solicitud formal a través de SIGEFA para pedir autorización al comité de programación. En general, yo os diría que no tengáis reparo en solicitar estas autorizaciones porque si el controlador de control de primer nivel ve un gasto que no está justificado con vuestro formulario de candidatura, os puede pedir rendir cuentas y podría declarar el gasto inelegible si viera que no hay relación. Entonces, para cubriros siempre en salud, lo mejor es justificarlo en el informe de ejecución por defecto siempre y si veis que la modificación ya es importante,
solicitar una modificación formal al comité de programación. A ver, estamos entrando en cosas muy concretas sobre los investigadores. Si la Vale. modificación financiera... Perdón, Sí, Elena, dime. nos va a dar tiempo a una pregunta más, ¿vale? Y luego ya cerraremos y como hemos dicho, pues intentaremos dar respuesta al resto de preguntas en un documento que subiremos en la web, ¿vale? ¿Hacemos una pregunta más? Es que no, las modificaciones no tienen que ver con el número de investigadores. Eso es una modificación menor. En el detalle presupuestario hemos indicado que va a haber 3 personas asignadas al proyecto. Podría ser que con el mismo presupuesto contratáramos a 3 más o podría ser que con el mismo presupuesto contratáramos a 3 menos. Es un detalle del presupuesto que mientras no afecte, no tenga un gran impacto presupuestario, no es importante señalarlo a lo mejor en el informe de ejecución, pero como hemos explicado no es necesario solicitar una modificación del plan financiero. La modificación entre periodos, que he visto que había una, no es necesaria solicitar una modificación para los periodos. Eso sería, bueno, si quisierais repartir el presupuesto de los periodos de manera distinta, bueno, os recomiendo que veáis con el gestor o gestora, sí, porque se podría hacer, ¿eh? Sí que es una modificación del plan financiero y creo que era la tipología 6.5, creo que era, y se os abriría la posibilidad de cambiar el reparto entre periodos. Entonces sí, es verdad que es un tipo de modificación prevista. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Y termino además respondiendo una pregunta que he visto, que preguntaban si podíamos dar el enlace al vídeo del webinar anterior. Recordamos que todos los webinars los subimos en la página web de Poctefa, en la sección comunicación. Hay un apartado que se llama seminarios y webinars y ahí es donde vamos subiendo todas las grabaciones, presentaciones, etcétera, de todos los seminarios y webinars que organizamos. Muchísimas gracias de nuevo y que tengáis todos un muy buen día. Finalizamos ya.